y otros tíos, otros parientes muy cercanos a mí en 15 días. Entonces, yo pienso que este tema, pues es una necesidad que yo tenía de compartirlos con ustedes. No solo por la enfermedad, sino por la salud que el Señor nos ha concedido. Hoy acaba de fallecer, en un momento, hace unas horas, un compañero de mi generación. Yo lo fui a cuidar el viernes, hoy falleció. Bueno, yo quiero ofrecerle esta ponencia también a él y a sus familiares para que el Señor nos ayude. Vamos a entrar en materia, la enfermedad y la salud en la Biblia. La fragilidad que vivimos hoy sobrepasa las fragilidades individuales. La causa de muchas patologías se encuentran en la atmósfera que predomina en una sociedad angustiada. Estamos en una sociedad fragilizada y somos conscientes de que atravesamos una crisis de civilización que también repercute en la salud. Esta es como una introducción pues a la cuestión de este tema de la enfermedad y la salud en la Sagrada Escritura. A diario tenemos experiencias de nuestros límites y también de nuestra impotencia. Hay muchas maneras de estar enfermo. En la sociedad donde se valora a la persona por su rendimiento, pues es difícil entender que tengan un puesto las personas minusválidas, los enfermos o los ancianos. Experimentamos el despojo de la muerte, que se caracteriza por la eutanasia y por el acoso terapéutico. El miedo al sufrimiento frente al despojo de la finitud. Sabemos que el sufrimiento es mayor que el dolor. Difícilmente nos cuesta aceptar las fragilidades que nos rodean porque no creemos en la obligación de obtener buenos resultados. Por eso hay que evocar la experiencia de soledad de personas frágiles. Es penoso vivir en soledad, pero podemos decir que es más pesado inclusive la soledad que la vejez o la enfermedad. Porque cuando se está acompañado y rodeado, hasta cierto punto se puede asumir la fragilidad y la finitud. Pero lo más terrible es la soledad, el aislamiento y el sentirse encerrados. Cuando una persona no se encuentra bien, cuando se ve de repente disminuida, da una imagen negativa de sí misma y ya no es la persona entera, firme que se conocía. Por eso es importante no reducir nunca a una persona enferma y disminuida a la imagen que se tiene de sí misma. Por eso vamos a ver la enfermedad y la curación o la sanidad. La enfermedad con su cotejo de sufrimientos plantea el problema a los hombres de todos los tiempos. Su respuesta depende de la idea que se haga del mundo en que viven y de las fuerzas que lo dominan. Por ejemplo, en el Antiguo Oriente se miraba a la enfermedad como una plaga que la causaban o espíritus maléficos o enviada por dioses que se irritaban por alguna falta cultural. Se practicaban exorcismos destinados a expulsar a los demonios y se imploraba el perdón de los dioses con súplicas y sacrificios. Por eso la literatura babilónica conserva formularios de esas dos especies. La medicina, pues a veces la reservaban a los sacerdotes, que en parte estaba muy próxima a la magia. Va a hacer falta que los griegos desarrollen una forma más autónoma y que esta, entre comillas, ciencia se vuelva más positiva y menos negativa. La revelación bíblica, partiendo de este estado de cosas, deja a un lado el aspecto científico del problema y se va a aplicar exclusivamente al significado religioso de la enfermedad y de la curación en el designio de la salvación. Vamos a ver la enfermedad en el Antiguo Testamento.
y en la enfermedad en el Antiguo Testamento algunos conceptos. Vamos a ver algunos, no me voy a detener tanto en la cuestión, digamos, en las cuestiones de conceptos y etimologías. Sin embargo, quiero retomar algunos aspectos. Por ejemplo, el verbo hebreo jalá, que significa estar enfermo, débil, lo tenemos unas 60 veces en la Biblia hebraica. Por primera vez aparece en Génesis 48, cuando a José le avisan que su padre está en este aspecto enfermo. También hay otros usos de este verbo. Por ejemplo, examinando los usos de jalá, se puede percibir que a menudo se empleaba como con cierta imprecisión, y el factor decisivo para determinarlo era el significado que tenía en el contexto. Por ejemplo, cuando Sansón le dice a Dalila que si lo ata con mimbres verdes, se va a debilitar y sería como cualquier hombre. Usa este verbo. Y no necesariamente porque está enfermo, sino porque significa debilidad. También, por ejemplo, cuando Joram va a la guerra contra los aramitas y lo hieren, se dice que Joram se encuentra enfermo debido a las heridas sufridas en batalla en Segunda de Reyes, pero no es cierto. O sea, bueno, no es que esté enfermo, está herido. Entonces, más bien se sintió débil. Igualmente, en Malaquías 1, por ejemplo, los animales cojos, enfermos, los que tienen algún defecto, se dice que son animales enfermos y que se ofrecen para el sacrificio. Pero claro que no iban a comer los israelitas algún animal enfermo, ¿no? Más bien se refiere a animales débiles, que eran imperfectos o que eran inaceptables. Por eso el vocablo a veces se usa en sentido metafórico para decir que alguien se está esforzando demasiado, por ejemplo, que ahí abarca, este vocablo ojalá abarca fuerza, pero cuando se lleva a un extremo es tanto el esfuerzo que se hace que la persona se debilita, quedan exhaustos. Como dice Jeremías 12:13, están exhaustos, pero de nada les aprovecha. O como dice la otra expresión, se han cansado inútilmente. Por eso, este verbo se usa solamente para debilidad y también para enfermedad de acuerdo al contexto. Pero también hay el sustantivo, jolé, que significa enfermedad. Este sustantivo aparece 23 veces. El uso del término se da prioridad en la descripción del siervo sufriente en Isaías 53, 3 al 4. Cuando se dice, experimentado en quebranto, sufrió nuestros dolores. Aunque el vocablo basá, también varón de dolores, tiene otra acepción. El significado de enfermedad se expresa claramente en Deuteronomio 7:15, cuando dice, Yahvé quitará de ti toda dolencia y todas las terribles enfermedades, Madway, que significa de Egipto. Y así, en este sentido, podemos decir, tenemos algunos verbos, algunos sustantivos que nos ayudan a entender el término de enfermedad, debilidad, etc. No me quiero meter en estas vicisitudes, en estas honduras, porque el tema no es encontrar cuestiones bíblicas, términos bíblicos, sino más bien vamos a la cuestión antropológica pastoral. El Antiguo Testamento y el sufrimiento. La salud supone cierta plenitud de fuerzas. Por eso la enfermedad se concibe como un estado de flaqueza y debilidad. El Salmo 38 eso no lo considera. Hay observaciones, más allá de esta comprobación empírica, las observaciones médicas son muy someras. Se limitan a lo que se ve. Por ejemplo, afecciones de la piel, heridas, fracturas, fiebre, agitación. Hay salmos, por ejemplo, el 6, 32, 39, 88, 102, que así lo atestiguan. Por eso la clasificación de las afecciones es muy vaga. Por ejemplo, la lepra. No sabían en qué consistía la lepra.
A veces decían que la lepra, un simple grano ya era lepra, o alguna supuración mayor era una lepra, porque no había esa, digamos, rigor médico que hoy lo tenemos. Es más, las causas naturales ni siquiera se buscaban, a excepción obvias, las que eran heridas, caídas, etcétera. Por eso, para el hombre religioso, lo esencial reside en otro lugar. ¿Qué significa la enfermedad para el hombre que sufre? En un mundo del que todo depende de la causalidad divina, la enfermedad no es la excepción. Es imposible no ver en ella un golpe de Dios que hiere al hombre. Así lo testigua Éxodo 4, igualmente Job 16:12 y el Salmo 93. Reconocer en ella la intervención de seres superiores al hombre en la enfermedad, por ejemplo, un ángel exterminador, las plagas personificadas como nos lo maneja el Salmo 91, o Satán como lo maneja Job en el capítulo 2, versículo 7, podemos decir que en el judaísmo postexílico la atención se dirigirá cada vez más a la acción de los demonios, a los espíritus maléficos. Sin embargo, el sentido religioso del hombre establece un nexo entre enfermedad y pecado. Dios crea al hombre para ser feliz, Génesis 2. La enfermedad, como todos los otros males humanos, es contraria a esta intención profunda de Dios. No entró la enfermedad en el mundo, sino como consecuencia del pecado. Génesis 3:16. La doctrina de la alianza es en esa doctrina es una de las maldiciones de la enfermedad principales que va a alcanzar al pueblo si se mantiene infiel. Deuteronomio 28:21. Por eso la experiencia de la enfermedad debe agudizar en el hombre la conciencia de pecado. En los salmos de súplica, por ejemplo, la demanda de curación va siempre acompañada de una confesión de las faltas. Vas a recibir la curación siempre y cuando reconozcas tu falta. Salmo 38, Salmo 39 y Salmo 107. Surge aquí la cuestión de si toda enfermedad tiene por causa el pecado personal. Aquí no es tan precisa la doctrina, porque el recurso de la responsabilidad colectiva pues proporciona una respuesta insuficiente. El Antiguo Testamento solo entrevé soluciones en dos direcciones. Primero, no prohíbe en modo alguno el recurso de las prácticas médicas. Por ejemplo, Isaías emplea para curar a Ezequías, Rafael, por ejemplo, para curar a Tobías. Es corriente el uso de ciertos medicamentos, aunque sean sencillos, así lo manifiesta Isaías 1, Jeremías 8, Sabiduría 7. El Siracide, por ejemplo, hace incluso un elogio hermoso sobre la profesión médica. Lo encontramos en Eclesiástico 38. ¿Qué es lo que se proscribe? La curación. Lo que se proscribe son las prácticas mágicas ligadas a los cultos idolátricos, como lo tenemos en Segunda Reyes, que pueden contaminar con frecuencia la medicina misma. Pero ante todo, es a Dios a quien hay que recurrir, porque Él es el Señor de la vida. Eclesiástico 38. Él es el médico del hombre por excelencia. Éxodo 15. La enfermedad, aun cuando tenga cierto sentido, no deja de ser un mal. Por eso las promesas escatológicas de los profetas prevén la supresión en el mundo nuevo, en el que Dios colocará a los suyos en los últimos tiempos. Ya no va a haber enfermos, dice Isaías 35, nada de sufrimiento ni de lágrimas, Isaías 25 y 65. En un mundo liberado del pecado, debe desaparecer las consecuencias de este pecado, que pesan sobre nuestra raza. Por eso Isaías 53, que el padre José nos lo explicó muy bien hace rato, cuando el justo doliente haya tomado sobre sí nuestras enfermedades, entonces seremos curados gracias a sus llagas. Hay muchos textos
en el Antiguo Testamento. Voy a abarcar algunos, ya a tomar unos puntos de muestra, que consideran el sufrimiento humano como si fuera una pedagogía divina. Primero, el sufrimiento es permitido por Dios y se presenta ante todo como un medio de purificación. Así lo expresan los profetas y los salmistas, con la imagen del crisol. Isaías 1:25, Zacarías 13:9, Daniel 11:35, el Salmo 17. El dolor va a revelar y a eliminar las impurezas del corazón del hombre, dice el Eclesiástico 2 y el Salmo 105. Esta purificación la consideran los hombres de la antigua alianza como necesaria, es más, como bienhechora. Lamentaciones 3:26. Es el primer, digamos, eslabón de esta pedagogía divina. El sufrimiento es purificación. Segundo, el sufrimiento también es instrucción o revelación de los designios de Dios. Junto con esta purificación, se asigna en el Antiguo Testamento con frecuencia al sufrimiento este papel de instrucción o de revelación. Este tema se inscribe en la perspectiva catequética del Deuteronomio 8 y Crónicas 32. Es recogido por los salmistas posteriores al destierro, Salmo 94, y por el libro de Ben Shira, Eclesiásticos 4:17. Tercero, también se percibe esta pedagogía divina como una gracia de luz y de lucidez. La prueba es también una llamada a la conversión. Esto lo tenemos en el Salmo 119 y Sabidurías 12, Oseas 2. Los pensadores de Israel se vieron llevados a profundizar en el misterio de la paternidad de Yahvé. Esta dimensión paternal de la educación divina se reconoce en varios signos. El castigo de los hijos nunca llega hasta la muerte. Los castigados anunciados son siempre condicionales. La fidelidad de Dios a sus designios de amor garantiza el valor salvífico de las pruebas. Cuarto, pero antes de la época de los mártires de Israel, se había visto en el sufrimiento un valor de intercesión y de rescate. Es lo que se subraya a propósito de Moisés en las plegarias que hace en Éxodo 17 y Números 11, como para el sacrificio también de su vida en Éxodo 32. Ahora, el inocente se hace confundir con los pecadores e intercede por ellos ofreciendo su vida de expiación. Entramos aquí a un punto muy interesante. El justo sufriente siempre va a ser una cuestión muy antigua, que tenemos que darle una respuesta. El éxito humano no se percibe por la calidad de vida, de salud, de poder, de riqueza y de conocimiento. En la antigüedad, la longevidad, la fertilidad, la salud, la abundancia de riquezas eran consideradas las manifestaciones evidentes de éxito y por lo tanto de sabiduría. Por lo que entendemos que salud y sabiduría iban mucho de la mano. ¿Eres sabio? Eres sano. ¿No eres sabio? Pues que Dios te ayude. El sufrimiento es una calidad de vida deficiente y la muerte prematura aparecían en este contexto como una expresión de falta de sabiduría. Es decir, del saber hacer y del saber vivir. El problema se hacía alarmante cuando el que sufría era un conocido por todos y lo conocían como un verdadero sabio. Entonces, ¿cómo hacer compatible la sabiduría reconocida con el sufrimiento visible? Si la causa del sufrimiento no era la falta de sabiduría, entonces queda claro que el responsable, ¿quién es? El pecado. Pero en la Biblia hay justos y por lo tanto inocentes que sufren y malvados que viven felizmente. ¿Qué se puede hacer? Todas las sabidurías del mundo se plantearon y se siguen planteando esta cuestión. Por eso tenemos un personaje que nos ilustra bastante bien: Job y el sufrimiento. El primer capítulo del libro de Job ilustra las distintas pérdidas,
Por ejemplo, él perdió animales, bienes materiales, hijos, inclusive la salud que debió soportar. Sus amigos acudieron a expresarle su solidaridad y durante una semana estuvieron en cercanía y empatía. Job 2. Sin embargo, todos se siguen empeñando en predicarle a Job y ofrecerle interpretaciones de su enfermedad. Lo sientan inclusive en el banquillo de los acusados. Job defiende su inocencia y replica a las distintas acusaciones hasta que, exasperado, le pide a Dios que intervenga. Dios, claro que no le va a responder directamente a las preguntas de Job, pero le invita a tomar conciencia de su presencia en la creación y en su providencia. Eso lo tenemos en el capítulo 38 y el capítulo 39 de Job. Job descubre que ha encontrado a Dios y este encuentro le renueva su confianza en él. Eso lo tenemos en el capítulo 40. Dios, por su parte, expresa en el capítulo 41 su enfado a los amigos, diciéndoles que el sufrimiento de Job no tiene nada que ver con su pecado o su culpa, y le restaura sus bendiciones. Pasemos ahora a Jesús y la enfermedad en el Nuevo Testamento. A lo largo de todo su ministerio, halla Jesús enfermos en su camino. Él, sin interpretar la enfermedad, ve en ella un mal del que sufren los hombres, una consecuencia del pecado, un signo del poder de Satanás. Por eso siente compasión sobre ellos. Mateo 20:34. Dice Mateo 8:16, expulsa a los espíritus inmundos y cura a los que están enfermos. Estas dos manifestaciones van de la mano. ¿Por qué? Porque significa el triunfo de Jesús sobre Satanás y la instauración del reino de Dios en la tierra conforme a las Escrituras. Mateo 11:5. Jesús, ante todos los enfermos que le demuestran su confianza, manifiesta una sola exigencia. Solo les pide que crean, pues todo es posible para el que tiene fe. Su fe en él implica la fe en el reino de Dios, y esta fe es la que lo salva. Mateo 9:22, 15, 28. La enfermedad es un símbolo del estado en que se halla el hombre, especialmente cuando se siente pecador, se siente ciego, sordo, paralítico. Y la curación va a ser un símbolo también que representa esa curación espiritual que Jesús viene a operar en el hombre. Los gestos de Jesús, que viene como médico de pecadores, Marcos 2:17, toma las enfermedades sobre sí, Mateo 8:17, que da una respuesta a Isaías 53:4. Por eso Jesús participará de la condición de la humanidad doliente para poder finalmente triunfar de sus males. Jesús, modelo en el cuidado de los enfermos. Aquí vamos a ver cómo el maestro nos enseña cuál es el camino que tenemos que atender. Y por eso el Padre Joel más adelante nos va a compartir esa breve experiencia. Haciendo una lectura de los 4 evangelios, es impresionante constatar la cantidad de tiempo que Jesús dedica a los enfermos y a sus familiares. Atiende enfermos de todo tipo, físicos, sociales, mentales, espirituales. Es sensible a distintas situaciones, cojos, sordos, paralíticos, enfermos crónicos, enfermos mentales, epilépticos. Ahí tenemos los textos para no atiborrarlos con estas cuestiones. También utiliza diversos recursos para sanar. Utiliza su presencia, sus palabras, sus manos, su capacidad de perdonar. Es decir, Jesús sana a la persona en su totalidad. Por eso, los apóstoles y la iglesia ante la enfermedad tenemos los apóstoles tienen un reto y nosotros la iglesia tenemos otro. Desde la primera misión de los apóstoles, Jesús los asocia a su poder de curar enfermedades. Mateo 10. Los hechos también señalan repetidas veces curaciones milagrosas. Pablo, entre los carismas, menciona el carisma de curación. Este signo permanente continúa acreditando en la iglesia
de Jesús y mostrando que el Espíritu Santo obra sobre ella. La curación no se produce como si fuera el efecto mágico de una oración o de un rito. Porque mientras dure el mundo presente, la humanidad deberá sobrellevar las consecuencias del pecado. Por eso Jesús, tomando sobre sí nuestras enfermedades en la hora de su pasión, les dio un significado nuevo. Todo sufrimiento tiene un valor de redención. Por eso la enfermedad misma, como el sufrimiento y como la muerte, es integrada en el orden de la salvación. No que ya sea fácil de sobrellevar, pero no deja de ser una prueba y es caridad ayudar al enfermo y soportarla visitándolos y ayudándolos. Mateo 25, cuando habla sobre las obras espirituales y también las obras corporales. ¿Qué podemos decir del sentido de la curación? Miren, la iglesia siempre se ha preocupado de los enfermos y de los más frágiles. Por eso no tenemos que situar la curación como única razón de la venida de Jesús. Pero en el contexto cultural y religioso del pueblo, a Jesús quizá no le habrían seguido tanto si no hubiese curado. Por eso de golpe le impresionó la miseria moral y espiritual de las multitudes que andaban sin pastor, a las que encontraba a su paso. Las curaciones eran consecuencia de su presencia y no motivo de su venida. El cristiano, como Jesús, no ha sido enviado al mundo en primer lugar para curar. Se le envía a cuidar, a acompañar, a reconciliar. La curación ya vendrá y la vida procedentes de Dios. Para Jacques Gillet, la señal de que el poder viene de Dios se da cuando el que intercede no se atribuye nada. En el don de la curación, la fe aporta la certeza, no la eficacia. La curación es dada y a veces se comprueba hasta mucho tiempo después. Si hacemos un recorrido breve histórico de la iglesia, pues tenemos las primeras comunidades cristianas testimonian el ministerio de Jesús a través de la sanación. Hechos 3:1. En los primeros 3 siglos, los diáconos servían a las necesidades de los pobres y necesitados. En el siglo IV se crean los primeros hospicios para los peregrinos y el comienzo de la tradición monástica de asumir el cuidado de las personas enfermas. En el siglo XII surgen los hospitales para responder a las diferentes situaciones de enfermedades, como era epidemia, lepra, guerra. En el siglo XIII nacen las confraternidades laicales, que estaban comprometidas en la asistencia a los enfermos y a los pobres. En el siglo XV y XVI se desarrollan por primera vez los hospitales públicos. En el siglo XVII se destacan congregaciones de religiosas femeninas con el especial carisma en atención y cuidado a los enfermos. Hoy, en la actualidad, en muchas partes el Estado se ha responsabilizado del cuidado y asistencia de los enfermos. El IMSS, el INSABI y no sé cuántas otras cosas. Y la iglesia está presente como subsidiaria para responder a las personas más pobres y necesitadas y asegurar la asistencia espiritual a los enfermos, a sus familiares y sobre todo a los trabajadores de la salud. En síntesis, el papel de la iglesia a través de la historia ha ido intentando incorporar en el mundo de la salud 4 ministerios tradicionales. La liturgia, que es el apoyo a través de la oración y los sacramentos. El querigma, que es la evangelización y la catequesis para anunciar la buena nueva. La diaconía, como servicio de caridad para los que sufren. Y la coinonía, espíritu de comunión y de solidaridad. A modo de conclusión, quiero comentarles 6 puntos que me parecen interesantes. Primero, el mal no tendrá la última palabra. Tenemos la certeza de que somos pecadores, pero perdonados y salvados. Dios no nos encierra ni en nuestras fragilidades ni en nuestro pecado. Segundo, tenemos que dar sentido al sufrimiento. No es el hecho de sufrir,
sino la manera de seguir amando desde el corazón de ese sufrimiento. Es lo que le da sentido, aquello que también le da sentido a la vida. La salvación de Jesús no está en relación con la cantidad de sufrimientos, sino en la aceptación de su situación de víctima inocente por su amor. El don que le agrada a Dios es la calidad del amor, no el sufrimiento en sí. Tercero, Dios tiene la última palabra. Como seres frágiles podemos en la fe aprender a aceptar nuestros propios límites y confiar a Dios nuestros desvalimientos. Dice Corintios, por todas partes nos aprietan, pero no nos ahogan. Los cristianos vivimos de la esperanza. La muerte es solo la palabra penúltima. La última palabra la tiene Dios mismo y es la resurrección, la vida en plenitud y la vida eterna. Cuarto, tenemos que tener como cristianos una perspectiva sobre el sufrimiento. Cristo no vino al mundo para eliminar el sufrimiento, sino para asumirlo y transformarlo en fuente de vida nueva. Por eso el desafío del sufrimiento está en soportarlo pacientemente, escuchando las distintas verdades que esconde. Quinto, tenemos que buscar la sanación global de la persona. La esencia de la tradición judeocristiana se sintetiza en torno a dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo, que abarcan tres orientaciones: amar a Dios, dirección vertical; amar al prójimo, dirección horizontal; y amarse a sí mismo, dirección interior. Hoy en día se cuida mucho con exceso y hasta con idolatría el cuerpo. Incluso la atención compulsiva prestada al cuerpo ha llevado a muchas personas a olvidarse de cultivar la mente y el espíritu. La humanización del mundo de la salud requiere cambiar el enfoque y desplazar la atención de la enfermedad no solamente al mal, sino a la persona. Prestar atención a la persona en su globalidad, sin limitar el cuidado de los aspectos físicos. Es decir, a veces nos enfocamos en qué te duele y no en quién eres, qué sientes. Nos enfocamos en curar el dolor de pecho, pero no nos enfocamos en curar el dolor del alma, que eso es más complicado. Por eso, último, tenemos que hacernos vulnerables a la fragilidad del otro. Una persona frágil o enferma posee una explicación subjetiva de su causa de su enfermedad, que está cimentada en su cultura, en su medio en el que vive, etc. Pero su sufrimiento será mayor cuanto no encuentre explicación o se queda culpable o acosado por algún ente desconocido. Solo se da una formación para saber escuchar al enfermo, pero nos falta una formación antropológica y cultural para poderlo entender en su sistema global. Acoger la fragilidad es arriesgarse a ser vulnerable, es asumir el riesgo de perder algunas referencias para dejarse confrontar con algo nuevo. Por eso, para que no se agoten los recursos espirituales, psicológicos o morales, o para que no se nos paralicen, es necesario crecer en todos, acompañantes y enfermos, en un espacio de vida y de esperanza. Hasta aquí pongo mi humilde ponencia. Quiero compartir ahora este momento con el padre Joel, que de alguna manera yo quiero que este encuentro no sea solamente académico y bíblico, sino que sea pastoral y que nos pueda ayudar, sobre todo en este tiempo donde no sé cómo ustedes ven en sus diócesis, pero nosotros con este sacerdote que ha fallecido ya tenemos alrededor de 16 sacerdotes en 22 días, ¿no?, que han fallecido. Entonces es una situación muy triste, muy grave, y entonces a veces nosotros como sacerdotes tenemos una experiencia de ir a ungir enfermos, pero hoy quiero compartir con otro sacerdote que ha estado en la primera línea de fuego, como se dice, y quiero que él nos ayude en a cerrar este tema de la enfermedad y la salud en la Biblia,
y sobre todo una experiencia de vida. Bien, buenas tardes a todos. Yo soy el padre Joel de Anda García. Estoy aquí acompañando pues al padre Javier en este momento. Estuve ayudando a los enfermos en la situación de pandemia hace unos meses, a mediados de junio de 2020 y el mes de julio de ese mismo año, hace medio año aproximadamente. En esa ocasión, yo ya estaba atendiendo a enfermos en otras circunstancias, porque yo servía en otra comunidad donde estaban los enfermos ahí cerca. Ahí ustedes pueden ver imágenes y pueden ver video de nuestra capacitación, de cómo nos enseñaban los enfermeros a limpiarnos las manos y a usar el traje de equipo de personal de protección, ya que el contagio que había ahí en los hospitales o que regularmente se daba era porque el personal en algunos momentos no se quitaba bien el equipo personal de protección. Entonces nos estaban capacitando porque nosotros otro sacerdote y su servidor no éramos ordinariamente no teníamos el conocimiento para esta capacitación. Entonces, estuve atendiendo a los enfermos, llevándoles la unción de enfermos, la Sagrada Comunión, la confesión y el auxilio espiritual, dependiendo de lo que ellos necesitaran. Y estuve durante 4 o 5 semanas, una más para capacitación y otra más para conclusión. Y durante ese servicio estuve pues en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara, aquí en esta ciudad, que yo vivía, me quedaba a unos cuantos metros, a unas cuantas cuadras de mi casa donde yo estaba ahí. Y entonces yo me cuidé, estuve estuve aislado durante esas 6 semanas, me alejé de mi labor parroquial para atender a los enfermos en esta situación. Y en ese momento yo llevaba un protocolo de desinfección cuando ya estaba yo llegando a mi casa y me cuidaba, hacía todo lo que me estaban pidiendo de cuidado, de aislamiento y de protección para que si a mí me llegase la enfermedad o no, yo no fuese tampoco foco de contagio para otras personas y no tener un contagio masivo por alguna razón. Entonces, en el servicio de atención a los enfermos, yo entraba con un hisopo o con un cotonete con el aceite de los enfermos, el óleo de los enfermos. Yo no tocaba al enfermo con la mano, sino que lo tocaba con un hisopo, y ya sea que estuviese consciente o inconsciente y necesitaba la unción, yo le ungía con el óleo de los enfermos. Para la Sagrada Comunión, yo llevaba las sagradas formas en un pequeño vasito desechable, una para cada persona. Y yo llegaba con el enfermo y si tenía deseos de comulgar, yo le entregaba el vasito y él tomaba la hostia consagrada y la consumía en ese momento. Todo esto lo hacía con el debido protocolo. Yo duraba alrededor de unos 10 minutos poniéndome el equipo de protección y unos 12 o 15 minutos para salir, para quitarme todo el equipo de protección que me había quitado para con cuidado no infectarme. Entonces, esta experiencia marcó para mí y la decidí poner en un libro, y le puse el nombre de Te doy el cielo. Esa experiencia quedó para la posteridad en la conciencia y en el corazón de mí, y me fue forjando como sacerdote en la pastoral, en el servicio de atención a los enfermos en general y especialmente en esta situación de pandemia. Esta situación también me hizo reflexionar, y yo en el libro hago una serie de reflexiones, para
para ver qué es lo que hay en esta situación de pandemia. No, yo hago ahí mi punto, reflexiono, hago mi observación de cómo es que la atención se hizo, de cómo hay otras pandemias mucho más graves, como el aborto y no sé, la indiferencia, el suicidio, etcétera. Y muchas otras situaciones así las fui reflexionando a propósito de eso. El libro, pues, está lleno de esta experiencia de vida. Y en ese tiempo de pandemia, yo no celebraba la Eucaristía con las personas, sino que lo hacía solo en la casa. Entonces, durante los domingos que estuve ahí, escribía las homilías como lo hago ordinariamente. Yo tengo una previa publicación, ya hice un sermonario, escribí un libro sobre las homilías de 3 ciclos, de los 3 ciclos A, B y C, de los años 2013 al 2016. Ese fue mi primer libro. Yo suelo escribir las homilías dominicales desde que casi de recién ordenado. Entonces, en esa situación de pandemia, yo hice escribía también las homilías, aunque nadie me escuchaba, porque yo celebraba solo en mi casa, y yo aún así había preparado la homilía para ese momento. Y durante este servicio de atención a los enfermos, fue enriquecido con muchas cosas particulares. Yo llevaba el traje que me protegía con mensajes bíblicos, con mensajes motivacionales, les ponía imágenes, los llenaba de mensajes, en fin, para que no nomás al enfermo, sino también al enfermero le llenara de aliento, le ayudara, le hiciera un poco más ameno, reconfortante, consolador el momento de estar con los enfermos. Esta Padre Javier, situación, si puede dejar de compartir su pantalla para que veamos a la persona que habla, por favor. ok, sí, ahí vamos. Y en este camino de fe nos ayuda esta situación y bueno, este momento lo dejé para que en la vida nos ayudara a crecer. Y bueno, aquí estoy para aquellos que nos están sintonizando también aquí en esta reunión. Y bueno, todas estas imágenes, algunas de estas imágenes están también en una galería que se publica en ese libro, en ese impreso. Y este hermoso encuentro que tuve con los enfermos, pues me ayudó también a nivel personal y a nivel pastoral. Porque ciertamente en las parroquias ayudamos a dar la comunión a los enfermos, llevamos a los ministros para que lleven la comunión, llevamos a los, hacemos misas para darle la unción de los enfermos, a veces en agonía nos invitan y vamos a llevar la comunión, etcétera. Se hace algún tipo de servicio pastoral, pero también hay una situación de que el servicio al hospital pues es un poco más demandante y es distinto, y hay la mayoría de los sacerdotes, aunque atendemos todos en las parroquias, atendemos a los enfermos de alguna u otra manera, la mayoría no nos damos la oportunidad de ir a los hospitales, o nos cuesta trabajo, o atreviéndomelo a decir, a veces no nos gusta, porque sí vamos a auxiliar al enfermo al que nos piden y vamos a atender a ese enfermo que algún familiar nos solicita, pero hay veces que estar ahí para atender a los enfermos de todo el piso, para atender a los enfermos de toda una sección, o para atender y a ayudar al personal, o consolar a los enfermeros, al personal de salud, a todos los que están ahí de aseo trabajando, es un poco, demanda pues una pastoral en concreto, como muchas otras congregaciones lo hacen, como los Camilos, los Juaninos y otras congregaciones que atienden a los enfermos. Pero como sacerdotes diocesanos, pues esto va enriqueciéndonos a nosotros. Entonces, esta experiencia la dejé por escrito, y gracias a Dios tengo esta oportunidad de compartir con ustedes. El libro tiene un prólogo que está hecho por la mano
de un biblista también, que es el obispo José Francisco González González, licenciado en Sagradas Escrituras, el obispo de Campeche, que fue mi formador y somos amigos también. Entonces le pedí que él me hiciera la gracia de hacer este prólogo y bueno, él comparte también estas letras. Y también en el libro tengo la crónica de lo que hacía todos los días. Yo me levantaba desde como las 5:30 de la mañana para prepararme para salir a las 6:30, casi 7, iniciar mis labores desde las 7 de la mañana y terminar a eso de las 2 de la tarde. Y dentro de la atención COVID, nomás podía estar alrededor de entre 90 a 150 minutos, o sea, alrededor de 2 horas y pico. Y por eso aunque estaba todo el rato en el hospital, unas 8 horas aproximadamente, yo terminaba mi labor alrededor de las 2 de la tarde, entre 1 y 2 de la tarde, y durante toda la tarde yo regresaba a mi casa a prepararlo del día siguiente sucesivamente. ¿Cuánto tiempo? Con los enfermos de COVID estuve alrededor de 1 hora y media, 2, durante 6 semanas aproximadamente. Les decía, una previo para preparación y otra después para terminar y cerrar con las pruebas PCR y todas las pruebas que nos hacen por parte de salud para ver si nos hubiésemos contagiado. Y pues por la gracia de Dios estuvimos bien cuidados por su mano y aparte por los protocolos que nos pedían y no nos contagiamos ahí en atención a los enfermos COVID. Y también tratamos de dar un poco de esperanza y de consuelo tanto a los enfermos como a los familiares pocos que tuvimos oportunidad de conocer y a los demás. Yo les aconsejo a todos nuestros hermanos y comparto con ustedes esta experiencia para que nos enriquezca a todos como sacerdotes y que la palabra de Dios que le amamos, que no es nuestra pasión porque hemos estudiado o porque nos apasiona el tema de la Sagrada Escritura, el tener el encuentro con Cristo en su palabra, que nos llevemos esa transformación interior para poderlo llevar y compartir esa palabra de consuelo con el enfermo y tener un contacto quienes podamos en algún momento o quienes lo hacen con cierta frecuencia, pues llevar a ese consuelo directamente, sea que se pueda, a la cama del enfermo o al enfermero, si es que está en un hospital es enfermo, o al familiar que está ahí atendiendo al enfermo o que está al pendiente de la salud del enfermo porque a lo mejor no puede estar en el hospital por la situación de pandemia. Entonces, para llevar este consuelo, porque pues lo sabemos, la misma palabra nos lo dice desde Isaías 40 que dice consuelen a mi pueblo, y en todos otros pasajes donde nos habla en Hebreos que la palabra es viva y eficaz, pues para que de esa manera nosotros llevemos este mensaje. Entonces el libro tiene una experiencia personal también mi mamá falleció hace 2 años y medio y hablo de cómo esa experiencia ayudó para mi crecimiento de madurez y de atención en un futuro a los enfermos. Y luego también la crónica de día con día, una bitácora de todo lo que hacía en el hospital, hasta que lo que comía, a quién saludaba, qué hacía, cuántos enfermos atendía. También están las homilías ahí en el libro, una galería de imágenes. Y el libro se llama Te doy el cielo porque escribí un poema mientras estaba yo ahí. Dios me dio también esta gracia de la vena poética y el poema lo escribí sin saber que en algún momento iba yo a publicarlo como un libro. Entonces, el poema, con eso quiero concluir ahorita mi participación. El poema dice de la siguiente manera. ¿El Salmo 91 lo dijiste? Te doy el cielo, así se llama el libro y el poema. Antes de eso, yo, como ahorita me recordaba el padre Javier, tomé el Salmo 90 o 91, que habla de que cómo el Señor nos protegerá de la peste funesta. Ese salmo lo rezamos en la liturgia incompleta los domingos. Entonces, al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. Este salmo nos recuerda esto y lo elegí para hacer una breve reflexión dentro del libro a propósito de esta palabra. Y quiero concluir pues con estos versos que dicen así: te doy el cielo. Hoy te doy el cielo con mis ojos, aunque ciego quede de mí mismo. Quitaré de pupilas abrojos para entregarte al divino abismo. Hoy te doy el cielo con mi boca, aunque mudo quede sin la voz.
y así escuches al que el alma trastoca, comunicando al verbo de Dios. Hoy te doy el cielo con mi oído, con la atención a tus muchos ruegos, para que clames a su sentido y te otorgue dones solariegos. Hoy te doy el cielo con mis manos, con los sacramentos de su gracia, y así te adentres a sus arcanos con su infusa y trascendente audacia. Hoy te doy el cielo con mi vida, ofrecida como Él en la cruz, para que en tu alma encuentre cabida nuestro gran Señor Cristo Jesús. Hoy te doy el cielo con José, hoy te doy el cielo con María, hoy te doy el cielo con mi fe, hoy te doy el cielo de alegría. Es Dios mismo quien te da su amor, tú también compartirás su cielo. Déjate cambiar por el Señor, arrobado en su celeste vuelo. Muchas gracias a todos, que Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, pues agradecemos la extraordinaria participación. Ahora te voy a dejar con el padre Javier. Bueno, había pensado que esta exposición fuera también, sobre todo para nuestros laicos, porque también dentro de esta asamblea de biblistas tenemos varios laicos, por ejemplo, la señora Irene, de aquí me refiero a laicos que no han tenido la oportunidad de hacer una licenciatura, pues, ¿eh? Entonces ellos también necesitan la parte pastoral, la parte cercana, sensible. Entonces yo pensaría un poquito, no tanto en la cuestión académica, sino también en la cuestión pastoral y en este espacio tan difícil que nos ha tocado en este año, pues compartir algo con ellos que nos pueda ayudar a entender esta situación a la que estamos pasando. Les agradezco su paciencia y aquí estamos a sus órdenes, ¿eh? Adelante. Gracias, Conrad, gracias, Carlos, y gracias, Suazo, por la invitación. Excelente. Muchas gracias por esta extraordinaria participación de los padres Javier Rojas Mena y el presbítero Joel de Anda García. Vamos a abrir ahora los micrófonos para las preguntas, comentarios o alguna sugerencia sobre el tema. Entonces, abrimos los micrófonos. Nuevamente, Pepe nos va a ir controlando la participación, porque ahí puede ver quiénes están haciendo alguna pregunta. Adelante. Ok, si alguien gusta hacer una pregunta, puede levantar la mano aquí en el espacio de Zoom o escribirla por el chat y la leemos. Bueno, en lo que se animan, aquí tenemos unos comentarios en el chat. Padre Dagoberto dice, me encanta este espacio testimonial del primer día, felicito a los organizadores y al hermano sacerdote por su valentía. María del Carmen Fraga dice, gracias por presentarnos la palabra encarnada. Hermana Rosario Rangel dice, muchas gracias. Antonino Cepeda, muchas gracias a todos por este fecundo día de meditación de la palabra de Dios. Un abrazo. José Estrada, excelente ponencia, Padre Javier. Muy buena experiencia también la del Padre Joel. Y Eduardo Michel, Padre Javier, unidos en oración por tu mamá y tus familiares fallecidos. Son los mensajes que hay en el chat. No sé si alguien guste comentar algo para habilitarle su micrófono. El libro el libro del Padre Joel va a estar disponible, digo, para aquí en algunas librerías, por ejemplo, también del Instituto Bíblico lo vamos a hacer disponible como experiencia. Y también yo pienso que nos van a pedir, no sé, Conrad o
si vamos a mandar nuestros escritos para que, no sé si dentro de los escritos pudiera mandar algún extracto de alguna cuestión así como testimonial, que nos, sobre todo por el tema, ¿ah? Aunque no sea tanto bíblico, pero sí testimonial, que nos pueda ayudar en, no sé si se puede poner así en alguna paginita o algo así, con alguna situación. Sí, claro. Uh-huh. Bien, Adelante, adelante, padre Federico. Hola, buenas tardes. Yo quisiera hacerle, si es posible, hacerle una pregunta al padre Conrad Schaeffer de su ponencia de la mañana. Sí, pues nos quedó muy claro la primera parte que usted comentaba de el libro del Génesis, que tiene estas dos etapas, de la parte del capítulo 1 al capítulo 11 y la segunda parte del capítulo 12 al final del libro del Génesis. Y me surgió la pregunta si hay alguna continuidad o discontinuidad en la visión antropológica del hombre. Usted comentaba, el hombre comienza a vivir con la Ruaj Elohim, con el Espíritu de Dios en los primeros 11 capítulos que, como comentaba, pues son los últimos capítulos prácticamente del Antiguo Testamento. Entonces, no sé si hay alguna continuidad o si hay algún giro de la visión del hombre en el libro del Génesis, en estas dos partes. En el libro de Génesis, yo diría que sí, el editor está consciente de una totalidad en este libro, aunque el libro viene de varios momentos, varias épocas, pero sí hay una continuidad. Y además, yo diría que en conforme con saliendo de Génesis, vemos en los oráculos proféticos, particularmente proféticos respecto a la restauración después de la destrucción de un pueblo, después de una falla de un pueblo, encontramos también en la última edición de Oseas, de Miqueas, de Amós, para mencionar algunos, incluso Isaías, textos postexílicos donde se encuentra esta visión positiva del ser humano en sintonía con Dios, tanto con su espíritu, pues Joel, el libro de Joel, como como dije esta mañana, mencioné en algún momento su vicariato, su estado de vicario de Dios en el cuidado del mundo. Pero sí hay, no es algo que es exclusivo no es una visión del ser humano exclusivo a los primeros capítulos de Génesis, Federico. Así yo diría en breve, sí. Muchas gracias, padre. Gracias, Federico. José Estrada, tiene su mano. Sí, buenas tardes todavía. La pregunta para el padre Javier Rojas, él mencionaba, me agradó mucho la exposición, pero él mencionaba que las curaciones son consecuencia de la presencia de Jesús, pero no razón de su venida. Y esto se me hacía un poco extraño porque en el anuncio mesiánico de Mateo 11:5, Lucas 7:22, comienza con eso. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son curados, los sordos oyen, ya los demás, los muertos resucitan, pues no están enfermos, y a los pobres se anuncia el reino de Dios. ¿Hay alguna armonización con esta cita, alguna otra perspectiva de interpretación para justificar esa afirmación? Gracias. Adelante, padre Javier, tiene audio. Padre Pepe.
Cuando yo, hace 25 años que estuve en la pontificia, mi tesis era precisamente sobre Isaías, ese texto que está muy relacionado con Lucas. Entonces, si tú te fijas en ese texto de Isaías, igual que de Lucas, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Me ha ungido para qué? Primero, para anunciar la buena nueva a los pobres. Esa es la primera característica. Jesús no viene para curar las enfermedades, viene para anunciar la buena nueva. Ese es el reino. Y luego ya las consecuencias de ese anuncio van a ser la curación, ¿sí? Entonces, yo lo entiendo así, porque así nos lo manifiesta tanto Isaías en el capítulo 62 y como también Lucas. O sea, vengo a anunciar primero la buena nueva, es la evangelización. Y luego, consecuencia de esa evangelización, pues viene las cuestiones de curaciones. Porque fíjate, curiosamente, no sé en otras diócesis, pero a veces en nuestras diócesis la gente anda buscando primero la curación y luego después a ver si se evangeliza. Y no es así. O sea, Jesús primero evangeliza, creen en él y luego viene como consecuencia la curación. ¿Crees tú que puedo? Sí. Bueno, entonces viene. No es primero la curación y luego después el creer, porque si no sería una condición muy frágil. El milagro no depende de la curación. El milagro primero depende de la fe y luego ya va unida a esta curación. Entonces, por eso yo decía, las curaciones, es más, Jesús hubiera predicado, pero dicen algunos autores como Analto Pancrazi y otros, que si Jesús no hubiera curado, a lo mejor la gente no hubiera tenido ese impacto, porque a veces nosotros nos movemos por cuestiones muy físicas y materiales, ¿no? Aunque aquella expresión de que primero comer que ser cristiano, eso lo inventó un ateo y panzón, ¿eh? Porque no es cierto, porque Jesús primero evangeliza todo el día y hasta en la tarde, cuando ya la gente ya la va a despedir, se da cuenta de que no ha desayunado, no ha comido, entonces dice, denles ustedes de comer, ¿eh? Entonces primero es la evangelización y luego y después la curación. Bien, gracias. Gracias. Hay otra pregunta en el chat. Ahorita la responden. De Padre Dagoberto dice, Padre Javier, ¿no manejaste en tu investigación la conexión entre la pena de sufrir la enfermedad y la dimensión interior que se desprende entre Dios y el alma que sufre? Ahí mismo, en el hecho del dolor. Sí, bueno, es que el tema, no tanto, la pena, se puede decir que la pena es más grande que la enfermedad. Eso sí lo manejamos ahí en la explicación. O sea, el dolor es más grande que la enfermedad, ¿no? Pero en cuanto a la dimensión interior que se desprende de Dios y entre el alma, la cuestión es que en el Antiguo Testamento, lo manejamos, en el Antiguo Testamento, la pena y el dolor siempre va por cuestiones de pecado, cuestiones más bien personales, o porque también en alguna situación Dios permite, como el caso de Job, que se pruebe a la persona para ver su fidelidad. Ahora, decíamos, Dios nunca va a dejar solo al pecador, nunca va a dejar al hombre que de alguna manera resuelva su situación, y menos en un hecho de dolor, en el hecho de dolor, cuando siempre vemos en los salmos que el pecador clama a Dios, pero aquí hay una cosa bien interesante. Fíjense que en los salmos siempre el pecador clama a Dios que lo libere de su enfermedad y de la muerte. ¿Pero para qué? No para la conversión. Eso es lo interesante. El pecador no se quiere liberar del hecho del pecado o de la muerte para la conversión, sino para que sus enemigos no se rían de él y para vengarse de sus enemigos. Dame la gracia, Señor, dice Salmo 91, para vengarme de mis enemigos. O sea, no es la conversión. Y ahora lo que Jesús nos trae es
tú te vas a liberar no para que te vengues de tus enemigos, sino para que te conviertas y cambies de vida. Y por eso Jesús les dice a todos los que cura a la pecadora, vete y no lo vuelvas a hacer. Porque no sé qué, o a otras personas que le dicen, no te vaya a pasar algo peor. En el Antiguo Testamento, la curación que se pedía no era para la conversión, era para tener fuerzas para vengarse de los enemigos. En el Nuevo Testamento, con Jesús, es para contar las maravillas y lo misericordioso que ha sido Dios. Gracias. Gracias, Padre. ¿Alguien más? Puede levantar la mano o escribirla en el chat. Bien, pues parece que no hay otras preguntas. Agradecemos nuevamente la participación de los padres Javier Rojas Mena y el padre Joel de Anda García por este tema sobre la salud y la enfermedad en la Biblia. Antes de que nos despidamos, porque con esta participación concluye la jornada de este día, queremos informarles algunas cosas para que ustedes estén enterados. En primer lugar, estamos grabando todas las ponencias, de modo que ustedes puedan tenerlas después, sea para revisarlas o para compartirlas con quien ustedes gusten, o disfrutarlas más detenidamente. Las grabaciones estarán disponibles para todos ustedes. Luego, una noticia que les comunicamos es que platicamos con el padre Aurelio de Torreón y nos ha confirmado la posibilidad, obviamente si hay condiciones el próximo año, de que la sede de la próxima Asamblea de Biblistas 2022 sea en Torreón. Ya nos estaban preparando, nos iban a recibir, pero bueno, la pandemia o esta emergencia sanitaria nos complicó las cosas. Después, un poco más tarde, vamos a hacerle llegar a través del chat que se formó, que es un chat privado, y vamos a hacer llegar dos preguntas que tienen que ver con la preparación, ya la visualización de los próximos temas de la próxima asamblea. Entonces, uno sobre el tema próximo a tratar para la próxima asamblea del 2022, y segundo, también pedirles a los que desean participar con alguna ponencia, bueno, pues que ahí nos escriba su nombre. Esto lo vamos a hacer a ustedes llegar por escrito esta misma noche, ahí en el chat, de modo que puedan ustedes ya ir preparando o sugiriendo la temática, y el jueves que vamos a tratar estos temas generales, podamos avanzar en ese tema. Y les recuerdo que mañana vamos a comenzar a las 9:30 de la mañana con la primera presentación, que es la riqueza y la pobreza en el libro de Ben Sirá, con el padre Hugo Chávez. Pues con esto cerramos esta jornada de la Asamblea de Biblistas, el encuentro número 32. Agradecemos a todos los participantes y de luego a todos ustedes que han estado pendientes y siguiendo estas transmisiones. Muchas gracias y buenas noches a todos.